Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema Dios me ama y en su favor quiere verme madurar. Cuarta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: bendita es tu presencia, Espíritu Santo. Glorifícate. Amados, nosotros siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Juzgar quiere decir que Dios nos vivifica en su justicia. Quiere decir que Él nos corrige de nuestros errores para enseñarnos a obrar en rectitud. Escrito está en Carta de Corintios capítulo 13, verso 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Escucha con atención lo que hoy nos enseña el apóstol Pablo referente a la madurez espiritual. Dice aquí él, colocándose como ejemplo, que cuando él era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, porque es que muchas veces los niños no piensan primero, sino que hablan y después piensan. O sea, después de que se haya cometido el error. Juzgaba como niño, porque los juicios de un niño son inciertos. Mas cuando ya fui hombre, o sea, cuando este niño creció, dejó lo que era de niño. Ya van cambiando la manera de hablar, va cambiando la manera de pensar, va mejorando la manera de juzgar. Escrito está en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Mira, aquí el apóstol Pablo nos invita como hermanos, hijos de Dios, familia de Dios, a que no seamos niños en el modo de pensar. Dice, sino que seamos niños en la malicia, o sea, en la inocencia, que aún hay cristianos que pueden tener errores sin culpa, por la misma ignorancia que hay en ellos. Dice, seamos niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Dios quiere que nosotros seamos personas espirituales, con buen discernimiento cuando los pensamientos lleguen a nuestra mente. Que tengamos esa clasificación de cuáles son los pensamientos buenos según Dios y cuáles son los malos. Escúchalo bien porque esto es muy importante en la madurez espiritual. Escrito está en la primera carta a los Corintios capítulo 3, verso 1 y 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre nosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Mira, esto es lo que normalmente pasa en las iglesias y que no debe de estar en ti ni en mí.
si es que verdaderamente queremos alcanzar la madurez espiritual. Sigue diciendo el apóstol Pablo, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a personas espirituales, como a personas maduras en la palabra, sino como a carnales. Mira, qué tristeza, como a niños en Cristo. Porque una persona que empieza a conocer el Evangelio, pues siempre va a tener errores, porque la vida con Dios es un proceso de corrección, de ir mejorando con el tiempo a medida de que Dios nos vaya hablando. Por eso un niño espiritual, pues una persona que apenas va a empezar en el Evangelio, pues llega con sus errores y se le verán errores. Pero ya una persona que tiene tiempo en la iglesia ya debe de ir alcanzando mejor testimonio, una vida espiritual. Dice aquí, porque aún, dice el apóstol Pablo, aún sois carnales. Mira, hay personas con 10, 15, 20 años que todavía los vemos obrando en la carne. Mira, pues habiendo entre vosotros celos, ¿por qué son cristianos carnales? Porque en ellos todavía hay celos, o sea, envidias entre hermanos, contiendas, disensiones, que quiere decir altercados, siendo que la palabra es una sola para toda la iglesia. Uno encuentra hermanos con opiniones diferentes, mira, contendiendo y altercando. Entonces cuestiona el apóstol Pablo, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Mira. Entonces, en este momento, Dios te está llamando a que reflexiones en tu vida espiritual, que medites y que verdaderamente des ese paso a un testimonio en donde precisamente la iglesia vive la unidad, la congregación, porque todos tenemos el sentir y el parecer de nuestro Señor Jesucristo. No tiene por qué haber diferencias, no tiene por qué haber altercados, no tiene por qué haber contiendas, ni mucho menos envidias, porque Dios es un Dios de igualdad. Dios nos quiere bendecir a todos. Los hermanos que mantienen envidias es porque no procuran la bendición de Dios. Escrito está en la carta a los Hebreos, capítulo 5, del verso 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mira, aquí está bien claro qué es lo que quiere Dios de nosotros. Dice aquí en la carta a los Hebreos, porque debiendo ser ya maestros, ya personas espirituales, ya personas maduras en el Evangelio, después de tanto tiempo, después de 15, 20, 25 años, imagínate, ya el Señor nos quiere como maestros, no como ocupantes de una silla. Dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, cuáles son los primeros conocimientos en la palabra de Dios. Se pasan como alumnos repitentes en un mismo año. Escúchalo bien, por favor. Y habéis llegado a ser niños, a ser tales, o sea, niños, que tenéis necesidad de leche, escúchalo bien, y no de alimento sólido, porque los niños no tienen dientes para masticar los alimentos. Y todo aquel que participa de la leche, todo cristiano que tiene necesidad de leche,
es inexperto en la palabra de justicia, o sea, carece de experiencia en la palabra. La palabra hay que ponerla a funcionar por fe. Primero la oímos, la obedecemos y en toda situación de nuestras vidas tenemos que utilizarla en la oración, en la reprensión de los males que nos vienen, allí cuando estamos en aflicciones, en angustias. En todo tiempo nosotros tenemos que utilizar la palabra para coger experiencia en ella, para coger alcances en ella, para madurar en ella. Dice, el inexperto es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de la palabra tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mira, nosotros en la madurez espiritual ya debemos de tener un discernimiento profundo del bien y del mal. Ya debemos de entender claramente qué es lo que quiere Dios en nuestras vidas y no seguir cometiendo errores y equivocaciones como muchos hermanos con tanto tiempo en la iglesia, a los que uno ve en enfermedades, en aflicciones, en pobrezas, en tribulaciones, porque no han querido escuchar con atención lo que les habla Dios cada día. Por eso yo repito y no me cansaré de repetir, escucha con atención lo que hoy te está hablando el Señor. Escrito está en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Importantísimo. Dice aquí el apóstol Pedro que desechando toda malicia, todo acto de corrupción, todo engaño, toda hipocresía, apariencia, envidias y todas las detracciones, todas las maneras en que tienen los hermanos de quitarle la honra a los otros. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, esa palabra espiritual, no adulterada, no falsificada. Mira, porque la palabra de Dios tiene un solo sentido y es la perfección y es la santidad, es la justicia. Por eso la palabra de Dios no tiene por qué falsificarse ni adulterarse. Entonces, para que por ella crezcamos, alcancemos la madurez espiritual para salvación. Y tener madurez espiritual es cada día tener el carácter de Cristo, tener una imagen y semejanza a Él por sus obras de justicia y rectitud. Que el Señor te siga llenando de gracia, de entendimiento, de muchas bendiciones. Amén, amén y amén.